lugar, daros las gracias a los organizadores del Congreso por contar conmigo, y imagino que muchas de las cosas o algunas de las cosas que voy a decir pues se han ido comentando, un poquito de cada lado, entonces si me repito en alguna cosa, bueno, pues espero que me disculpéis porque no me queda más remedio que hacerlo para poder seguir el hilo argumental de la exposición. ¿Vale? Yo voy a comentaros, voy a centrarme un poco en lo que sería el derecho a la intimidad, y como ya he escuchado que han dicho esta mañana y han comentado ahora mismo, especialmente en su vinculación que tiene con la protección, derecho a intimidad y protección de datos en los medios audiovisuales, pero específicamente en Internet como nuevo medio audiovisual. Sin duda alguna, Internet ha supuesto un cambio fundamental en la sociedad. Eso yo creo que es algo que todos entendemos, nos guste o no. Todo lo que aparece publicado en la red, todo lo que hacemos aparece publicado en la red, muchas veces porque nosotros lo ponemos o porque lo ponen otros, por distintas vías. Si no estás en Internet, hoy día se dice que si no estás en Internet no existes. Ello sin duda tiene unas consecuencias jurídicas importantes, especialmente relacionadas con el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales, porque toda la regulación existente hasta ahora, que medianamente controlaba, dejando muchas carencias, pues en Internet ya se desborda. Este problema se ha intentado solucionar desde diferentes ordenamientos jurídicos en cada uno de los países, pero sin duda hace falta una respuesta común. La sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fue de mayo de 2014, en la que se resolvía la cuestión prejudicial sobre la posibilidad o no de ejercer ante los buscadores de Internet el derecho de oposición frente al tratamiento de los datos personales, ha revivado sin duda esta noticia sobre cuáles son los derechos de los usuarios en la red y qué es lo que específicamente podemos hacer. Se discute, como han comentado esta mañana y ahora se ha hecho alguna referencia también, sobre el ejercicio del derecho a la intimidad y la protección de los datos personales frente a los derechos de las empresas, los prestadores de servicios que funcionan en Internet. Y se vuelve a discutir sobre un tema que no es algo novedoso, aunque ahora lo parece, que sería el llamado derecho al olvido. El derecho al olvido, que cuando lo traemos a Internet pues se le conoce por parte de la ciudadanía como el derecho al olvido digital. A ello es a lo que yo pretendo referirme en estos minutos, ¿vale? Intentando, entre otras cosas, bueno, dejaros mi opinión más o menos razonada y argumentada, y que evidentemente comparto porque es mía. Y también, bueno, pues abrir un poco el debate y discutir todo lo que haga falta y opinar todo lo que haga falta después. Sobre este punto, creo que se ha hablado bastante esta mañana, sobre todo Radio Lombardi. Imagino que desde la perspectiva del derecho constitucional y con un enfoque, imagino que muy centrado en ese punto. Yo a la hora de hacerlo voy a analizar vamos a tratar distintas normativas, porque lo voy a hacer desde la perspectiva del derecho administrativo y atendiendo a la normativa sectorial, teniendo en cuenta no solo la regulación de la Ley de Protección de Datos, sino también la regulación que hace la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y la Ley de Servicio de Sociedad de la Información, ¿vale? Como digo, hay unas notas que voy a repetir sobre lo que dice la Constitución y la Ley de Protección de Datos, porque eso es irremediable para poder seguir el hilo argumental. Como ya sabéis, el artículo 18 de la Constitución reconoce el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y prevé la necesidad de que por ley se limite el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad. Ello se ha llevado a cabo mediante la Ley de Protección de Datos, que regula el tratamiento, mediante la ley que regula el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, la Ley de Protección de Datos, en la que en un primer momento se vino a considerar, como ha dicho la profesora antes, una relación muy clara entre lo que era el derecho a la intimidad y el tratamiento de los datos personales, ¿vale? En un primer momento se vio que esa relación era muy clara, sin embargo el Tribunal Constitucional, bueno, ha intentado pues separar claramente que el derecho a la protección de datos personales es algo diferente del derecho a intimidad. Sin embargo, yo también, compartiendo la opinión que creo que es la que ha sido la que se ha mantenido todo el día, creo que esa separación no es
no es muy clara, no es tan clara, y en cierto modo lo veremos ahora por las propias sentencias que dicta el tribunal. Es decir, cuando se está tratando un tema de derecho a protección de datos, terminan mezclando protección de datos con derecho a la intimidad, con derecho a la información, con lo cual la separación no puede ser tan evidente, sino simplemente con atenernos a esta ley lo tendríamos todo resuelto. En cualquier caso, es fundamental entender que cuando se trata del tratamiento de los datos personales, el primer elemento que se tiene en cuenta en la ley es la necesidad del consentimiento para el tratamiento de esos datos personales. Existen distintos niveles de protección. Un primer nivel, que serían aquellos datos que están especialmente protegidos, son los datos sensibles, que solo pueden tratarse con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, y que estarían relacionados pues, con los datos que revelan la ideología, la afiliación sindical, las creencias y la religión. Después, en un segundo nivel, estarían aquellos datos personales a secas, para cuyo tratamiento basta con el consentimiento del afectado. Y después, en un tercer nivel, que son los que pueden plantear más conflictos, son aquellos datos que están contenidos en fuentes de información accesible, que pueden ser utilizados por cualquiera sin el consentimiento, más allá de que una vez que se produzca ese uso, pues el afectado evidentemente pueda ejercer el derecho a la cancelación y con algunas excepciones. Esas excepciones son, que también han comentado antes, que se haya llevado a cabo el tratamiento de los datos, que se hayan extraído esos datos de una publicación oficial, o sea, que quien haya realizado el tratamiento de datos lo haga obteniendo datos de una publicación oficial, o en un medio de comunicación. En este supuesto es en el que especialmente nos queremos centrar, porque queremos tratar aquí las consecuencias jurídicas referidas a la protección de los datos contenidos en fuentes de información accesible que pueden ser utilizados sin el consentimiento del afectado y, concretamente, cuando esa fuente de información es un medio de comunicación, ¿vale? En cuanto el medio de comunicación es una fuente de acceso público, ¿vale? Tal y como se establece en el artículo 3 de la Ley Orgánica. Y es que los problemas que se plantean por la violación del derecho a la protección de datos son múltiples, estando en muchos de los casos implicados los medios de comunicación, como acabamos de ver, y en lo que aquí nos afecta a Internet. Como acabamos de decir hace un momento, Internet actualmente, y eso es algo que creo que todos compartimos, es la mayor fuente de información, y no solo de la información expresamente difundida y publicada, sino también como consecuencia de la llamada huella digital que deja Internet, y en la que evidentemente hay un tratamiento de los datos. Esto que nos lleva a concluir que si Internet es una fuente de información accesible, en el sentido que plantea la Ley Orgánica de Protección de Datos, permitiría que cualquier dato personal disponible en Internet, cualquiera, pudiera ser objeto de tratamiento y archivo para un fichero de datos personales, al margen de que posteriormente cualquiera de nosotros pudiera ejercer su derecho a la cancelación, oposición o rectificación, con las consecuencias que ello conlleva. Es decir, si eso fuera así, directamente podemos suprimir la Ley de Protección de Datos del ordenamiento, porque cualquier dato está en Internet. Y, por tanto, cualquier dato podría ser procesado. Si esa fuera la conclusión, que yo ya os digo que no es la que mantengo, ¿de acuerdo? Principalmente porque me parece totalmente incoherente. Como acabo de decir, cuando los datos personales se difunden o se conocen a través de fuentes de información accesible, el nivel de protección es mínimo, no siendo necesario el consentimiento previo para el tratamiento y quedando reducido el derecho a la posibilidad de ejercer la oposición, cancelación o rectificación. Sobre esa posibilidad de reconocer a Internet como una fuente de información accesible en el sentido de la que establece la Ley de Protección de Datos, pues se ha pronunciado la Agencia de Protección de Datos, estableciendo de manera tajante que no se puede concluir de manera general que las páginas de Internet en sentido genérico, tenga dicho carácter. Entiende la agencia que el artículo 3, al indicar que son fuentes de información accesible, establece una lista taxativa que exige una interpretación restrictiva, lo cual, además, si lo tenemos en cuenta en relación con el comentario que se ha hecho antes respecto del TGU y el sentido que tiene la transposición en la normativa española de la directiva, que eso no estaba en la directiva, más aún para que tengamos que entenderlo de manera restrictiva. La Ley Orgánica define esas fuentes como aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación, y precisa que esta consideración la tienen exclusivamente el censo promocional,
los repertorios telefónicos, en los términos previstos por su normativa específica, la lista de personas pertenecientes a grupos profesionales que contengan únicamente datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo, así como los diarios y los boletines oficiales, y los medios de comunicación. Entonces aquí, en esa coletilla de los medios de comunicación, añadiremos después el siguiente problema, porque podemos concluir que no es una fuente de información accesible a Internet, porque no estaría en esa lista del 3J, pero es un medio de comunicación. Pues yo también digo que no en parte, ¿vale? Y ahora os explicaré por qué. Incluso, de todas maneras, incluso respecto a lo de fuente de información accesible, aunque yo aquí he dicho que me parece totalmente incoherente, lógico y jurídico que no es así, no voy a mentir que hay parte de la doctrina, entre ellos García Sanz, que considera que incluir, hacer una interpretación de ese artículo de manera más extensiva es algo que debería ser lo lógico. O sea, que lo que a mí me parece lógico, yo entiendo que haya gente a quien no le parece. Y considera en concreto García Sanz que nos resulta descabellado proponer una modificación a la Ley Orgánica de Protección de Datos por la que se considera Internet fuente de información accesible de naturaleza mixta o híbrida. Por una parte, se asimilaría a los repertorios telefónicos y por otra, a los medios de comunicación. Como yo digo, en mi opinión, ello no es necesario si se realiza una correcta aplicación de la ley e interpretación y una adecuación de la realidad a lo que se nos presenta en esta normativa. Es decir, no se trata de decir que la Ley Orgánica de Protección de Datos, que evidentemente es anterior y que probablemente cuando se aprobó no estaba pensando en Internet, pues a lo mejor hoy día podemos decir, vale, a lo mejor podría incluirse, vale, a lo mejor podría incluirse, pero lo que está claro es que no es Internet en sentido genérico. Es decir, cuando hablamos de Internet, Internet es todo. Es la página del banco, es el correo electrónico, es la página de Facebook, es Google, es decir, Internet es todo. Entonces, todo no puede ser, porque entonces directamente, como he dicho antes, hacemos que desaparezca la ley y ya está. Que podría ser una opción, ¿eh? No digo que no lo sea. Como digo, junto a esa posibilidad, que no comparto, nos encontramos con otro problema. Y es que si entendemos que Internet pudiera ser un medio de comunicación, volveríamos al mismo planteamiento. ¿Por qué? Ya no solo por el hecho de que la ley incluya esa excepción, sino porque el derecho a la protección de datos, vinculado con el derecho a la intimidad, del que, como os han comentado a lo largo de todo el día, bueno, pues la relación es clara, decae cuando se vincula con el ejercicio de otro derecho fundamental, como es el derecho a la información. La Constitución española reconoce en el artículo 20 el derecho a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión, respetando en todo caso los límites del derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Por ello, habrá que ponderar en cada caso concreto, ¿vale?, si efectivamente se está ejerciendo derecho a la información o no, y habrá derecho a la información cuando, según la Constitución, se haga a través de un medio de comunicación y además se trate de una información veraz. Si no, no hay derecho a la información y, por tanto, no existe esa prevalencia. Como digo, y reiterando un poco para los que se acaban de incorporar, yo no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna, aunque yo os propongo que me convenzáis de lo contrario, pero yo no tengo ninguna duda, de alegar que el ejercicio de derecho a la información en todo aquello que se realiza a través de Internet es absurdo, es totalmente absurdo. No todo lo que se hace en la red se hace a través de un medio de comunicación, un medio de comunicación que esté constitucionalmente protegido por el artículo 20. Un medio de comunicación es igual que este micrófono, pero esto no está protegido por el artículo 20, más allá del ejercicio de la libertad de expresión, ¿vale? Sobre esto tuvo ocasión de pronunciarse el Juzgado de lo Penal, número 16 de Madrid, al afirmar una sentencia, que no sé si a lo mejor alguno de vosotros la conoce, imagino que muchos sí. En esa sentencia, que además fue una bomba en todos los medios, el tribunal dijo que Internet no es un medio de comunicación social en el sentido estricto que establece la Constitución, sino en sentido universal.
Ciertamente, como ya tuve ocasión también de exponer con motivo de otro trabajo, esta afirmación del tribunal resulta chocante. Dicha así, y por alguien que no conoce el derecho o que no conoce en profundidad el derecho a la información, pues yo entiendo que resulte chocante. Pero también hay que tener en cuenta que es algo lógico, porque dependiendo de que concluyamos o no de que Internet es un medio de comunicación social de difusión, podríamos entender, atendida a las circunstancias del caso concreto, que el derecho a la información prevalece o no prevalece. Como digo, en Internet podemos encontrar diferentes modos de transmitir información. Sí, sin duda, en Internet se transmite información. Pero no todas implican el ejercicio legítimo del derecho a la información y, por tanto, no hay prevalencia del derecho a la información sobre la intimidad o la imagen. Yo, en concreto, de una manera simple, suelo hacer más diferenciación entre los modos de transmisión de Internet, pero para este caso concreto podemos agrupar los modos de transmisión de información de Internet en tres. Internet como un espacio para la difusión de libre información y de acceso público, la web, los blogs, así como para el ejercicio de la libertad de expresión, ¿vale? Como se cogerían aquí cualquier tipo de espacio dirigido por empresas de comunicación, periódicos digitales, como también por personas independientes pues, que tengan un blog y realicen el ejercicio, o un blog o cualquier tipo de espacio dirigido a la libertad de expresión. Después estaría Internet como un medio de comunicación audiovisual en sentido estricto, y digo en sentido estricto porque sería un medio de comunicación audiovisual tal y como lo define la Ley General de Comunicación Audiovisual. Sí, aquí, jurídicamente hablando, nosotros solo podemos entender que sea medio de comunicación audiovisual aquello que la ley entiende que es un medio de comunicación audiovisual. Lo demás será medio de transmisión de información, pero no son medios de comunicación audiovisual protegidos por el artículo 20. En este sentido, la Ley General de Comunicación Audiovisual, la Ley 7/2010, dice que es un medio de comunicación audiovisual aquellos servicios cuya responsabilidad editorial corresponde a un prestador y cuya principal finalidad es proporcionar, a través de redes de comunicaciones electrónicas, programas y contenidos con objeto de informar, entretener, enseñar al público en general, así como de emitir comunicaciones comerciales. Esto, se dé en Internet o se dé fuera de Internet, es un medio de comunicación. Haría falta que haya responsabilidad editorial, que haya un prestador y que la finalidad de ese prestador sea proporcionar, a través de la red, pues esta serie de servicios, informar, entretener, etcétera. Con lo cual, hay muchos supuestos, muchísimos supuestos de Internet, lo que entra, pero no todo. Y después estaría Internet como un medio de comunicación individual o de grupo restringido, como puede ser el correo electrónico, además de cualquier otro tipo de posibilidades abiertas por los foros, chat, Facebook. En este caso, el emisor no transmite una información programada. No se programa la información que se va a transmitir, ni en su conjunto, ni tampoco en cada uno de los canales. Ni se tiene el objetivo de transmitir al público en general. Se transmite a lo mejor a mucha gente, pero no al público en general. Y, como digo, el principal elemento que podría hacer que excluir en algunos supuestos muy claros, en otros supuestos como el de Facebook puede resultar más complicado, es el tema de la responsabilidad editorial. Es decir, la página de Facebook que todos nosotros tenemos, nosotros somos los responsables de parte del contenido. No todo lo que aparece en Facebook, en esa página lo ponemos nosotros. Ya no solo las fotos, sino la publicidad. ¿Quién decide la publicidad que aparece en vuestra página de Facebook? ¿Vosotros? No. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad editorial? Facebook no entraría dentro del supuesto de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Es otra cosa. A lo mejor tendría que entrar, pero por el momento es otra cosa. En el supuesto de transmisión de información a través de Internet como medio de comunicación individual o de grupo restringido, yo creo que se puede afirmar, sin mucho miedo de equivocarnos, que no cabe el reconocimiento del ejercicio del derecho a la información constitucionalmente protegido, pues no se puede entender que se trate de un medio de comunicación social, dado de que carece de esta finalidad y, como digo, de los elementos que define la Ley General de Comunicación Audiovisual. Por tanto, en relación con las medidas y los límites a aplicar a la información difundida por un medio de comunicación social acogido a la Ley General, ahí no se plantea ningún problema. El derecho a la información prevalece siempre y cuando pues, se cumplan los requisitos que antes se han comentado, que son información veraz, de interés general, da igual por dónde se difunda. En esos supuestos no se plantea ningún tipo de duda. Habrá que hacer una ponderación de derechos, igual que se hacía antes de que existiera Internet, y en cada caso concreto determinarlo.
El supuesto más complicado para mí se da en el caso de los blogs y de las webs, ¿vale? En esos supuestos, en Internet se produce una difusión libre de información y de acceso público. En este caso, yo entiendo que es más difícil discutir en sentido genérico si es un medio de comunicación o no, porque determinarlo única y exclusivamente porque haya una empresa periodística dirigida a hacer esta actividad o no, no significa de por sí que sea un medio, porque si el que lo hace con responsabilidad editorial y lo hace con esa finalidad, sería un medio de comunicación. Si le añadimos los elementos de la veracidad, si el que lo hace cumpliendo igualmente con su intención de dar una información veraz, contratada, etcétera, no podría perfectamente aplicárselo la prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la intimidad. Por tanto, en ese caso, más aún, habrá que atender a cada caso concreto y examinar muy bien quién está detrás de ese blog, detrás de esa web y qué es lo que pretende. Pero no se puede decir de manera genérica, habrá que ir al caso concreto. Añadido esto, nos encontramos con el problema general que se suscitó en la sentencia y que no tiene que ver con estos supuestos que yo os he dicho, en los que podemos ver más o menos claro cuándo, conforme a la Ley General de Comunicación Audiovisual, es medio de comunicación y, por tanto, se ejerce derecho a la información o puede ejercerse derecho a la información y cuándo no. Junto a ello, tenemos otro tipo de servicios que se ofrecen a través de Internet, que son los buscadores, que no son medios de comunicación audiovisual, sino que son prestadores de servicios de la sociedad de la información, son servicios de intermediación. Y por eso mismo, la propia ley los excluye de ser un medio de comunicación audiovisual. Si se cruzan la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, los servicios que están en la Ley de la Sociedad de la Información están ahí precisamente porque no son medios de comunicación audiovisual. Y a la inversa, los servicios que aun estando en Internet están en la Ley General de Comunicación Audiovisual están ahí por la propia exclusión de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Así que el simple hecho objetivo de que su regulación esté en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y no en la Ley General de Comunicación Audiovisual no sería suficiente para decir que no son un medio de comunicación. Además de eso, pues le podemos añadir otras cosas. Como digo, Internet es ante todo un gran archivo de información, es la mayor biblioteca que puede imaginarse, donde todo queda guardado, registrado, además con unos motores de búsqueda que nos permiten prácticamente a cualquier persona con unos mínimos conocimientos encontrar cualquier cosa. Y es que es más, sin esos motores de búsqueda sería imposible localizar algo en Internet. Es decir, realmente la esencia de Internet o la esencia práctica de Internet desaparecería si no existieran los motores de búsqueda. Eso nos lleva al lado contrario. Si la información desaparece del motor de búsqueda, es como si entráramos en una biblioteca sin bibliotecario, pero una biblioteca del tamaño del mundo, ¿vale? Eso es lo que ha llevado a que se plantee la duda sobre si se puede o no ejercer el derecho de cancelación por la utilización de los datos, el tratamiento de los datos en estos motores de búsqueda. Y también es lo que ha llevado a Google, en concreto, que era con quien se planteó el problema, a decir que ellos ejercían derecho a la información. Como cuando yo espero convenceros, no es así. Como he dicho, los motores y los programas de búsqueda son un servicio de la Sociedad de la Información en España, regulados en la Ley 34/2002 de 11 de julio. Específicamente son servicios de intermediación y, conforme al artículo 17, quedan exentos de todo tipo de responsabilidad por los contenidos, lo cual, si lo enlazamos con lo anterior, nos llevaría a la misma conclusión. Es decir, si para ser un medio de comunicación hace falta ser responsable de los contenidos y los servicios de la Sociedad de la Información, en concreto servicios de intermediación, porque la propia ley lo establece así, están exentos de responsabilidad. O sea, que es que son criterios totalmente contradictorios uno con otro. Quedan exentos de responsabilidad por los contenidos a los que redireccionan, siempre y cuando el proveedor de contenido al que se enlace o cuya localización se facilite no actúe bajo su dirección. Es decir, quedaría excluido el supuesto, imaginemos, de el buscador que está dentro, por ejemplo, de la página de Telecinco y que busca exclusivamente en la propia página de Telecinco. En ese caso, ese buscador no es un servicio de intermediación, sí estaría dentro de lo que sería el espacio del medio y, por tanto, ahí sí no habría ningún tipo de problema.
De este modo, y al margen de la posibilidad de que los motores de búsqueda puedan realizar un tratamiento y archivo de los datos que incumpla la normativa sobre protección de datos, que puede darse, y por tanto se podría dar lugar a la correspondiente sanción, como se hizo en su momento, lo que no se puede afirmar es que el prestador de servicio de intermediación, ¿vale? Nosotros no podemos afirmar que el prestador de servicio de intermediación esté obligado a inutilizar el enlace hacia un contenido ilícito, de manera general, únicamente por eso, ¿vale? Ello únicamente, y conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, tienen la obligación de actuar con la diligencia debida y, en su caso, inutilizar el enlace si el enlace al que direccionan es ilícito y si tienen conocimiento efectivo, ¿vale? En el caso de que se ponga en conocimiento que ese contenido es ilícito o por mediante sentencia se le diga eso, ellos no pueden tampoco discutirlo alegando el derecho a la información. Es decir, no son responsables de quitarlo, pero si se le dice que le quiten no pueden alegar el derecho a la información, porque no están ejerciendo derecho a la información. Este fue principalmente el objeto de la sentencia con la que comencé a exponeros y sobre la que se ha debatido bastante esta mañana, imagino, que era la sentencia Google. Concretamente, el asunto, para los que estáis ahora y no vinierais esta mañana, el asunto de la sentencia Google se centraba en lo siguiente. A principios de 1990, el diario La Vanguardia, en su edición impresa y en la edición digital, publicó 2 anuncios relativos a una subasta de inmuebles relacionados con un embargo derivado de la Seguridad Social. En 2009, o sea que muchos años después, una de las personas embargadas puso su nombre en Google y descubrió que la primera noticia que aparecía era que le habían embargado unos bienes. A partir de ahí, esa persona se puso en contacto con el periódico solicitando que retiraran esa información, alegando que le estaba causando un daño a su intimidad, un daño innecesario, porque además ese embargo ya estaba solucionado desde hacía años y eso no aparecía por ninguna parte. El periódico se negó a retirar esa información, alegando que no procedía llevar a cabo la cancelación de esos datos, dado que la publicación era veraz y que se había realizado en su momento, es decir, el periódico tenía fecha de 1990 y no había ninguna circunstancia para que retirara esa información del periódico digital. Es como si sale una noticia en un periódico, no existe internet, está en una hemeroteca y una persona va a la hemeroteca y le dice al de la hemeroteca que el periódico de 1936 pues lo haga desaparecer. Pues evidentemente ahí sí hay derecho a la información. No había ningún motivo que pudiera justificarse para eliminar esa información del periódico, aunque fuera un periódico digital. Ante esta negativa del periódico, pues la persona que quedaba amparada, del periódico que quedaba amparado por el ejercicio del derecho a la información, en particular lo que hizo fue que solicitó a la filial española de Google que al introducir sus datos en el motor de búsqueda de Google no apareciera esa información, es decir, no apareciera la referencia del enlace al periódico. La filial de Google en España remitió esa petición a la matriz, que estaba en Estados Unidos, por entender que la persona que prestaba el servicio de búsqueda era la empresa de Estados Unidos. La filial que hay en España únicamente se encarga, en principio, de aspectos comerciales. Ante esta respuesta, el particular lo que hizo fue acudir a la Agencia Española de Protección de Datos. La agencia consideró que quienes gestionan motores de búsqueda están sometidos a la normativa en materia de protección de datos, dado que se lleva a cabo un tratamiento de ello. Y consideró que, conforme a esta normativa y por lo que hemos visto antes, cabía la posibilidad de que, sino que quedaba obligada Google, una vez que la agencia le hiciera la petición, de retirar esos datos, porque efectivamente estaban afectando, había un tratamiento de los datos que no había ninguna justificación para hacerlo, porque ellos, es decir, tú puedes utilizar los datos si eres un medio de comunicación o lo coges de una fuente de acceso público, con las que hemos dicho que son. El medio de comunicación es otro supuesto aparte, es decir, una cosa son las fuentes de acceso público y otra es el medio de comunicación, ¿vale? Por tanto, Google
cogió los datos de un medio de comunicación, pero la ley no permite que se utilice el tratamiento de datos si se cogen de un medio de comunicación, sino lo que permite es que un medio de comunicación los use, ¿de acuerdo? Entonces, por ese motivo, como Google no es un medio de comunicación y los medios de comunicación no son fuentes de acceso público, son otra cosa, ¿vale? Pues sobre esa base se le obligó a Google a retirar, a que suprimiera, que dejara de llevar a cabo el tratamiento de los datos de esta persona en concreto. Evidentemente, ante esta decisión de la agencia, que sancionó, y que os tengo que decir que Google pagó la sanción administrativa, pero aún pagando la sanción administrativa recurrió, ¿vale? Recurrió a la Audiencia Nacional y cuando a la Audiencia Nacional le llega el caso, pues plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Conforme a ello, el abogado general de la Unión Europea pues presentó un informe en el que establecía que si los contenidos difundidos eran lícitos, no cabría ese derecho de cancelación y de oposición publicados en una página web de tercero. En ese sentido, el abogado precisaba que era posible que la responsabilidad secundaria de los proveedores del servicio de motor, la responsabilidad secundaria de los proveedores de servicio del motor de búsqueda, con arreglo al derecho nacional, implique la existencia de deberes que exigen bloquear el acceso a páginas web de terceros, como las páginas web que vulneran los derechos de propiedad intelectual o que muestran una información injuriosa o delictiva. Si puede ser que la normativa interna de cada país pues pudiera obligar a que esos servidores lo hicieran. Pero, sin embargo, entendía que solicitar a los proveedores de servicios de motor de búsqueda que eliminen una información legítima entraría en conflicto con el ejercicio de la libertad de expresión, ¿vale? Y ahí concluye el abogado. De este modo, en mi opinión, podría quedar perfectamente justificado, ¿vale? Podríamos en principio entender que queda justificado que los motores de búsqueda ejerzan el derecho a la libertad de expresión. Pero, sin embargo, se muestra una contradicción. Es decir, conforme a lo que dice el abogado de Estado, yo entiendo que hay una contradicción clara, y es que si la responsabilidad de los motores de búsqueda puede ser, en todo caso, una responsabilidad secundaria, ¿cómo cabe decir que está ejerciendo el derecho a libertad de expresión? Si tú ejerces el derecho a libertad de expresión, tú eres responsable de lo que dice. Si es responsabilidad secundaria, no está ejerciendo el derecho a libertad de expresión, estará haciendo otra cosa, pero no derecho a libertad de expresión, por el propio sentido que tiene el ejercicio de la libertad de expresión. Y es así, pues, por lo que acabo de comentar. En España queda claro, es un servicio de intermediación, no ejerce libertad de expresión, es otra cosa. Su función, evidentemente, queda muy conectada con el ejercicio del derecho a la comunicación, pero se limita exclusivamente a facilitar la búsqueda entre miles de emisores que se encuentran en la red. No ejerce libertad de expresión, no da ningún mensaje. Atendiendo a las conclusiones del abogado del Estado, que como acabáis de ver eran totalmente distintas a las que tengo yo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia considerando que los buscadores son responsables del tratamiento de los datos y, por tanto, se le puede solicitar la retirada de aquellos que, sin ser relevante públicamente, pudiera perjudicar a los particulares, aun cuando se obtuvieran de una fuente lícita. De este modo, en principio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mantiene una argumentación similar a la de la agencia y dice a Google que tiene que retirar los datos. Pero aún así, y aunque bueno, la sentencia pues alegró enormemente al particular, y yo, que en cierto modo, como podéis ver, estoy de acuerdo con, es decir, hubiera defendido al particular, pero con unos argumentos totalmente diferentes. Los argumentos que da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a mí tampoco me convence. ¿Por qué? Al final dice que tiene que quitar los datos, pero le reconoce que está ejerciendo el derecho a libertad de información. Entonces, si está ejerciendo el derecho a libertad de información, ¿cómo va a tener que quitar los datos? O una cosa u otra, pero las dos no. La base del argumento, ¿vale?, del tribunal era que los buscadores no están siempre amparados por el ejercicio del derecho a la información. No están siempre, a veces sí, otras veces no. Un tratamiento de los datos personales, como el controvertido en este asunto,
efectuado por el gestor de un motor de búsqueda puede afectar significativamente a los derechos fundamentales del respeto de la vida privada y de la protección de los datos personales. Vista la gravedad de que se pueden producir esos daños, es obligado declarar que el mero interés económico del gestor de tal motor en este tratamiento no la justifica. Sin embargo, en la medida en que la supresión del vínculo de la lista de resultados podría, en función de la información de que se trate, tener repercusiones en el interés legítimo de los internautas potencialmente interesados, pues por equilibrio entiende que habría que suprimir los datos. ¿Vale? Pero es que si hay ejercicio de derecho a la libertad de expresión, que es lo que parece que dice aquí, y ejercicio de derecho a la información, el tribunal lo que hace es una ponderación y entiende que en este caso concreto lo tiene que suprimir. Pero si hace una ponderación, la ponderación no la tendrá que hacer en Google, la tendrá que hacer en el periódico. ¿De acuerdo? No sé si consigo haceros llegar mi idea. De este modo, el tribunal parece entender que los motores de búsqueda no ejercen realmente el derecho a la información, aunque tampoco se atreve a decirlo. Reconduce el tema al tratamiento de los datos como una cuestión diferente y separada del ejercicio del posible derecho a la información y hace referencia únicamente al mero interés económico del gestor, que, por tanto, sobre la base de que existe ese interés económico, no queda protegido por el derecho a la información. Sin embargo, yo entiendo que se establece un importante margen de confusión al entrar en analizar un posible conflicto de derecho, que sería el conflicto, realmente dice esto, pero después lo que analiza es una ponderación de derechos entre si hay derecho a la información o derecho a la intimidad y protección de datos. Es evidente que es una cuestión problemática, pues si no lo fuera, pues no se hubiera quedado todo este debate, por muy simple que a mí me pueda parecer, y quizás, pues, evidentemente, sea necesario definir, como ya se precisó en su momento por Piñar, el director de la Agencia Española de Protección de Datos, qué son los buscadores, ¿vale? Precisarlo, bueno, pues de una manera más clara, o por lo menos hacer saber en España que existe ese artículo 17 y fuera de España, pues también hay un reglamento que vendría a decir lo mismo, por lo menos en la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que bueno, que con lo que yo acabo de comentaros, es decir, utilizando ese cruce de normativa entre la Ley General de Comunicación Audiovisual, la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y la Constitución, en España, por esa vía, o ya por la que buscó la Agencia de Protección de Datos, que eran otros argumentos, podríamos llevar a estas conclusiones. Pero ¿qué hubiera pasado si realmente esa información, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hubiera dicho que no, que esos buscadores, o que simplemente no hubiera ninguna sede de Google en España? Si no hubiera habido ninguna sede de Google en España, ya todo lo que yo he dicho se desmonta, porque no se le podría aplicar la legislación española. Y si ni siquiera está en Europa, que aunque no hay legislación española, bueno, pues hay un reglamento y una directiva que tienen unos criterios muy similares. Si estuviera única y exclusivamente en Estados Unidos, ya nos encontraríamos de nuevo el mismo problema. O sea que, aunque en España podríamos solucionar el conflicto de una manera clara, simplemente las empresas de comunicación sacan a sus filiales de España y de Europa y las colocan en otros países y ya por la legislación no nos vale para nada. Pero realmente esto es algo de lo que son conscientes todos los Estados, y se ha intentado buscar una solución común en lo que sería la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, ¿vale? En la donde 24 estados, entre los que estaba Estados Unidos y China, que estando ellos dos y Europa, pues ya tenemos mucho, aunque falten otros, ¿vale? Bueno, pues intentaron establecer un convenio, un acuerdo, un código de regulación donde se establecían unas reglas similares a estas, ¿vale? A las que yo acabo de comentaros, con lo cual, a través de esas vías, pues se podría solucionar este tipo de conflictos. Si no existen, pues nos queda única y exclusivamente acudir al derecho internacional, al derecho internacional privado, y aplicar la legislación de cada Estado de la manera que corresponda, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Hombre, pues que evidentemente el hecho de que Internet exista, pues amplifica mucho más cualquier tipo de problema que se plantee y que nosotros en nuestra legislación podemos tener solucionado o medianamente solucionado, ¿vale? Pero más allá del problema internacional, no hace falta que se busque más legislación en España, ni que se creen nuevos códigos, ni que se creen nuevas leyes, porque realmente con lo que tenemos, la regulación sigue siendo la misma. Es decir, el conflicto y el problema que puede haber entre derecho a la intimidad, derecho a la información, protección de datos, derechos de imagen, delitos, etcétera,
son problemas internacionales y que nosotros podemos solucionar en España con nuestra legislación, en Europa con nuestra normativa. Pero con que simplemente las empresas saquen sus filiales de estos países, volveríamos a tener el mismo problema si no existen o convenios o acuerdos reguladores internacionales. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo con eso no sé cuánto tiempo llevo. Muchas gracias. Y abrimos ahora, si os parece, un turno de preguntas. La juventud. Bueno, rompe el hielo la profesora Belando y os pensáis alguna pregunta. ¿Sí? ¿Os parece? Gracias a las dos. Como el foro en el que estamos es un foro de reflexión conjunta, va por ahí la pregunta, ¿no? No se trata de que me deis una respuesta, sino un poco que resumamos todos los países. Al hilo de esto, como el marco de la jornada es protección de datos en los medios de comunicación, y la bueno, Mabel lo ha explicado claramente, que van a, o sea, en algún momento ambos juegos están en la misma partida, ¿no? Pero la legislación es distinta, la de medios de comunicación y luego por otro lado pero que aquí se van a tener que hacer jugar conjuntamente por el periodista. El periodista, el país o cualquier medio de comunicación en algún momento tendrá que tener en cuenta, además de la Ley General de Comunicación Audiovisual, también va a tener que tener en cuenta la Ley de Protección de Datos, que están pensadas para escenarios distintos. Es decir, la Ley de Protección de Datos no está pensando en los medios de comunicación, sino que está pensando en otra cosa. Pero que al final el periodista también la va a tener que tener en cuenta sí o sí. Entonces, mi pregunta es, la tutela administrativa, pues como administrativistas es lo que a nosotros nos interesa, no la penal, que ya nos ha hablado de las dificultades que tiene, y la última ratio que sí que tiene que ver el derecho penal, se nos ha hablado de las bondades de la vía civil, que tiene mejor prensa, muchísima mejor prensa que la administrativa. Pero yo, claro, como me sumo a la opinión de Reyes y ahí quería hablar, has hablado de la vía administrativa de la agencia de protección. Pero yo me pregunto, y os pregunto, hay dos vías administrativas. Hay una vía administrativa que es la de la protección de datos cuando estamos pensando en un entorno que no son los medios de comunicación. Y entonces estamos pensando en una protección atentado de protección de datos. Pero cuando estamos hablando de un medio de comunicación audiovisual, hay una vía administrativa y hay una agencia reguladora. Bueno, ahora hay un ente macro, engendro nos gusta decir ya, porque esto no es ni un ente ni nada, pero que en otros países es un organismo público con una función de tutela de las garantías constitucionales que están detrás de los medios de comunicación muy clara y muy definida. Entonces, cuando se trata de una protección, estamos hablando de un medio de comunicación y una protección de datos, y hay una colisión, ¿las vías son alternativas, acumulativas, o cuál sería la vía más adecuada? Pensando, hombre, todo esto está en el aire porque el organismo de tutela de esos derechos en materia audiovisual está todavía en pañales. Pero cuando esto se empiece a operar, que debería de haber operado ya y no operar, y la Comisión Nacional de los Mercados de las Telecomunicaciones, que tiene un rol fundamental, la tutela del mercado audiovisual, con una vía de protección especial de esos derechos, que es la vía administrativa, más la vía de la Agencia de Protección de Datos Nacional, y es el periodista, ¿qué vía tengo que optar? El ciudadano que se ve afectado por una noticia de un realizado por medio de comunicación. ¿Acudo a la vía administrativa de la Agencia de Protección de Datos? ¿O acudo a la vía de tutela que me da desde el plano administrativo? ¿O acudo a la tutela que me da la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, que tiene una vía específica para tutelar los derechos que están en juego en materia audiovisual? Yo no veo claro cómo se va a hacer jugar esa doble vía. Administrativas, porque yo creo que no se ha ni pensado. O sea, es la impresión que yo tengo. Yo he de decir que estoy muy sorprendida de la preocupación que la Agencia de Protección de Datos ha demostrado hacia estos temas periodísticos. He de decir que lo desconocía. Si yo lo desconozco, la ciudadanía lo desconoce más. Entonces, si queremos relanzar una vía que es gratuita, rápida, costosa
no en cuanto a dinero, sino también en cuanto a eficacia, el tiempo también es dinero, pues también tenemos que dejar un mensaje claro a la ciudadanía que si tiene algún problema con los medios, cuál es la vía que tienen que elegir, porque si ahora mismo yo veo ya dos. Yo ya veo dos. Entonces, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que se puede producir este solapamiento que habrá que elegir? ¿O creéis que esto como se desconoce, pues ahí queda la ley y muerto está? No sé, nadie la conoce ni la usa. Bueno, yo creo que de momento es un terreno inexplorado y que se nos abre, y si te fijas, yo cuando he planteado la exposición he omitido toda referencia a la intervención de la CNMC en el ámbito del audiovisual. En primer lugar, porque todavía no existe un desarrollo, está todavía implantándose, por lo tanto no sabemos, y sería un poco arriesgado aventurar, aunque en fin, la investigación está para esto, para aventurar. Pero yo aquí un poco, así bote pronto, pues pensaría en un principio que conocemos cuando existen estas colisiones, que es el de especialización. Parece que todo apunta que la agencia las autoridades de protección de datos tienen un conocimiento más profundo si es que la colisión se produce en este ámbito. Mientras que la CNMC, quizá por su componente, quizá por ser este engendro que hemos dicho que es totum revolutum, actúe mucho más en un ámbito más tecnológico, de mercado, de telecomunicaciones, que en esta protección. Ahora bien, ¿qué va a hacer el ciudadano? Pues yo ya he partido de que creo que el ciudadano, cuando se ve ante los medios de comunicación, cuyo tratamiento es muy desigual, ni siquiera acude a la vía administrativa de la agencia. Acude cuando el problema lo tiene pues a otro nivel, a un nivel de menor envergadura, de menor proyección informativa, por decirlo de alguna manera, porque a veces también va contra grandes empresas. Pero yo creo que no está pensado tampoco la CNMC para estas tareas de solucionar o de dar tutela al derecho individual de protección de datos de la persona física. Está más pensado, yo creo, para dar cobertura a la problemática general del medio de comunicación, para la regulación del medio de comunicación, pero no en la tutela individualizar de este derecho, creo. Y claro, pues en la situación en la que nos encontramos, duplicar las estructuras para que existan dos vías, pues todavía tendría menos sentido. Yo creo que ahí la comisión ni siquiera se lo va a plantear. Le va a dejar toda la faena a la agencia y que decida la agencia, creo. Yo opino otra cosa. A ver, si es verdad que, opino otra cosa por un motivo. Si se trata de un tratamiento de datos por algo que no es un medio de comunicación, es evidente que la Agencia de Protección de Datos lo lleva a cabo. ¿Por qué motivo? Porque si nos fijamos en este caso, cuando el ciudadano se dirigió a la Agencia de Protección de Datos contra el periódico, que es el único que era medio de comunicación, la agencia no le dio la razón, porque es que la Ley de Protección de Datos excluye a los medios. Un medio de comunicación puede utilizar esos datos para dar la noticia. Por tanto, si se trata de un medio de comunicación, la Agencia de Protección de Datos no podría defender al ciudadano. Es verdad que en algunas ocasiones entra en la ponderación, pero realmente esa no es su función. Yo creo que desde el momento que existe la autoridad audiovisual, lo que pasa que existe desde hace algunos años, en teoría legalmente desde la primera reforma, no se ha puesto en funcionamiento, ahora está la CNMC, pero que realmente si ese órgano funciona cuando se trate de un medio de comunicación, conforme a lo que dice el artículo 9 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que autoriza a los ciudadanos a que si se produce una vulneración de los derechos, teniendo en cuenta que la Ley General de Comunicación Audiovisual recoge esos derechos, incluso es decir, reitera el artículo 20, la información tiene que ser veraz, reitera los límites, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, etcétera. Si se produce una vulneración por un medio de comunicación de estos derechos, yo considero que quien tiene que hacer la ponderación por vía administrativa sería la autoridad audiovisual, no la Agencia de Protección de Datos, porque es que la Agencia de Protección de Datos, conforme a la ley, lo excluye. ¿Cuál es el problema? Que si eso lo llevamos a Internet, vamos a lo mejor a la autoridad audiovisual, y habrá veces que la autoridad audiovisual, como ha sucedido a lo mejor por parte del Consejo Audiovisual de Cataluña, ha habido ocasiones que ha dicho, yo no me puedo pronunciar,
porque en estos supuestos en concreto, a lo mejor en los que se trataba un tema de Internet, se confundía y el propio Consejo excluía y decía, no, esto no es un medio de comunicación visual, por tanto no va por esta vía o no se le aplica de hecho. Pero bueno, yo creo que no son alternativas en el sentido de que no se puede ir a las dos a la vez, nada por el estilo, pero si se acude al audiovisual, el audiovisual dice que no es competente, no entiendo por qué motivo no se podría acudir en ese caso a la Agencia de Protección de Datos. Una vez que, claro, que el audiovisual haya dicho que no. Porque por el momento la Agencia de Protección de Datos sí se ha metido en asuntos que no, como acabamos de ver, pero también era porque no había autoridad audiovisual. Existiendo autoridad audiovisual, quien debe hacerlo es la autoridad audiovisual, siempre que sea un medio de comunicación. El caso es que habrá veces que sea dudoso determinarlo si es o no. Pero vamos, no sé. Esa es mi opinión. Que tampoco la Ley General reconoce el derecho a la protección de datos y, por tanto, la tutela de la CNMC viene para los derechos que reconoce en el ámbito y, por tanto, además del principio de especialidad y tal, todavía reforzaría más esta posición. Yo creo que toda la tutela le debe otorgar la agencia. También como una forma de establecer un criterio homogéneo, ¿no? Porque si no, ahí se podría producir incluso... Un medio de comunicación no hace tratamiento de los datos. Un medio de comunicación queda excluido. Perdón, que un medio de comunicación da una información y utiliza datos, pero no realiza el tratamiento informatizado de los datos como un archivo. Claro, entonces, claro, pero si entras en la hemeroteca del país, me imagino que está hablando online, ¿no? El buscador de la hemeroteca del país es un buscador interno. Ahí sí sería un medio de comunicación, por la diferencia que he hecho antes. Entonces, evidentemente, ahí sí hay un tratamiento de los datos, pero no pasa de esa página. De todos modos, respecto de la hemeroteca, concretamente, el proyecto de Reglamento General de Protección de Datos se pronuncia sobre la hemeroteca. Específicamente lo recoge. Desde la perspectiva de la protección de datos, porque el reglamento, una de las cosas que también dice es que una autoridad... O sea, uno de los aspectos del Reglamento de Protección de Datos es el reconocimiento de que una autoridad, con lo cual yo vuelvo un poco a mi posición, una autoridad será la que... Pero el que he supuesto es que la hemeroteca no es un... Es decir, el buscador de la hemeroteca no es un medio, el medio es el país. Solo digo, el sentido de crear una autoridad audiovisual, que yo no comparto solamente los aspectos tecnológicos, así es como es la perspectiva que estamos dando, pero no es el sentido que yo tengo. No. Que no es informal, No. Sino tutelar derechos. Y de hecho, las que están todavía y han sobrevivido hacen resoluciones e informes sobre muchos derechos de los medios y que inciden el derecho constitucional. El derecho a la imagen, al honor y todo esto sobre cómo será el tratamiento informativo de la Marta del Castillo, por ejemplo, que hubo varias recomendaciones sobre, por favor, cómo se tiene que tratar la imagen de los familiares, para recomendaciones, indicaciones, estas sí están. Sí, conforme al artículo 9 estaría autorizado. Pero la idea de crear una autoridad audiovisual más general también tenía un sentido, o al menos yo lo que quise ver así, porque eso no ocurrió en otros países, de que el ciudadano sienta que sabe dónde tiene que ir. O sea, que no sean solamente las asociaciones de telespectadores y demás, que son los que están un poco pendientes de la última campaña sexista de no sé qué se ha producido en la televisión, sino que un ciudadano de a pie sepa dónde dirigirse, qué administración tiene que dirigirse. Y lo normal es que la visa expansiva debería de ser aquella que está relacionada con los medios de comunicación. A ver, yo pensaría en primer lugar, si es una noticia que ha salido en la televisión, lo normal es que yo me dirija a la autoridad que controla que sale con televisión. Esa televisión, pero es que esa televisión yo accedo desde una tablet. Entonces yo accedo desde internet y yo accedo no solamente a una televisión, sino a la radio, a la SER o lo que sea. Entonces, lo normal es que el concepto el sentido que tenía también desde la perspectiva de los ciudadanos, de la tutela de los derechos de los ciudadanos, es que al final uno identificaba una sola única autoridad administrativa en la que defender mis derechos. Aunque es cierto que no es así, o sea, no está montada la autoridad para tutelar derechos individuales, sino para otros, ¿no? Para garantizar
es su funcionamiento, pero sí que entiendo que como ciudadano tendría una vista atractiva si funcionase en un modelo donde vamos a tener, que hubiese dinero, tuviéramos una utilidad que funcionase, bueno, una cosa medio seria, medio, bueno, yo no digo ya como a nivel europeo, pero vamos, que algo que se acepte. Ese debería de ser el servicio de una autoridad. También un sitio donde los ciudadanos supieran dónde dirigirse para que esa autoridad tomase las acciones correspondientes en defensa de sus derechos. Y yo creo que ahí, si eso funcionase bien, podría hacer decaer la importancia de la Agencia de Protección de Datos, como ahora no tenemos la otra ley, evidentemente la que queda es la que queda, pero esa está restringida al condicionar que eso sea un proceso de datos personas, que ellos están amparados, o sea, y están en la pero si tomamos la posición contraria, estaríamos entonces en el problema de si es un medio o no de comunicación audiovisual. No, pero no sería... yo creo que en el otro supuesto... No creo que sea tan complicado determinar cuándo es medio o no. Pero en el supuesto, es decir, en el supuesto de la Ley General de Comunicación Audiovisual, evidentemente, tú no puedes ir a la autoridad visual en principio alegando la protección de datos. Aunque nosotros hemos dicho que intimidad y protección de datos están relacionados, el tribunal los separas. Entonces, la Ley General de Comunicación Visual nos permitiría ir a través de la autoridad visual alegando vulneración de la intimidad. Sí, evidentemente, alegando datos no, alegando la intimidad porque se han usado esos datos. Y ya se entraría en esa ponderación que actualmente hace la agencia y que no tiene que hacerla, porque ella tiene que entrar a analizar si hay tratamiento de los datos o no. Y si lo hay es correcto o no, pero no en la ponderación. Entonces, siempre que se vaya a examinar esa ponderación, entiendo que es competencia de la autoridad audiovisual, porque además yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que además conforme a la finalidad que establece la ley, la autoridad audiovisual es mucho más que otorgar licencia o no otorgar licencia. Por otra cosa, licencia ya están todas otorgadas y no otorga más. O sea, si fuera para eso, directamente hacemos que desaparezca y nos ahorramos un órgano. Pero que, es decir, que la función de la autoridad visual no es esa, puede ser, pero que no es esa, es precisamente la de controlar la protección de los contenidos y que efectivamente el derecho a la información se haga, bueno, pues con esos límites que establece la Constitución. Entonces, yo entiendo que sí sería competencia suya, lo que pasa que evidentemente, como decía ella, no puede irse alegando la protección de los datos, porque la protección de los datos no está en la ley, habría que alegar la intimidad. Ha cogido aire. Cogiendo aire. Que quería aprovechar esto último que comentabais, claro que hay alumnos, para plantearos un par de preguntas sobre esta cuestión. Si os fijáis, como alumnos, de lo que estamos hablando es de que lo que era un equilibrio tradicional entre medios de comunicación y derechos de las personas a su intimidad se está viendo alterado, en el sentido de que antes tú tenías medios de comunicación, que además estaba más o menos claro quiénes eran medios de comunicación, porque para montar un medio de comunicación hacía falta bastante dinero en cualquiera de sus formatos, entonces estaba claro más o menos que era un medio de comunicación. Y normalmente eran ellos los que hacían uso del derecho a la libertad de expresión o a la libertad de información. Bueno, la libertad de expresión no, eso todo. Pero el derecho a la libertad de información, aunque el Tribunal Constitucional decía, sigue diciendo, que es un derecho de cualquier ciudadano, normalmente lo ejercían los medios de comunicación y ya está. Es decir, es esto de, yo qué sé, que ir a comer al Ritz es un derecho de todos los ciudadanos, pero en el fondo solo lo pueden ejercer los ricos. Pues esto era lo mismo, ¿no? El derecho a la libertad de información era de todos, pero solo lo podían ejercer medios de comunicación. Entonces, cuando lo ejercían los medios de comunicación, lo podían ejercer mal y afectar a derechos de intimidad, de honor, propia imagen de personas. Entonces las personas reaccionaban y tenían dos vías para reaccionar, que eran o la civil o la penal, pero las dos era un mismo elemento en las dos, que es que quien decidía quién tenía razón, si la persona o el medio de comunicación, eran los tribunales, era un juez. Con esto que estáis contando, claro, se produce un cambio. De repente, bueno, se producen varios cambios, pero el más importante a mi juicio, y creo que esto no está suficientemente destacado, es que de repente aparece otro actor, que es la administración pública, que es el Estado, pero no el Estado como juez, que es independiente del gobierno y que se supone que decide en conflictos entre partes sin tener interés, sino el Estado
a través de una administración, sea la Agencia de Protección de Datos, sea el regulador de lo visual. Va y resulta que ahora es el que va a decir, al menos en algunos casos, qué cosas se pueden decir y qué cosas no. Y esto es un cambio que a mi juicio es enorme. ¿Es una pregunta o He dicho que iba a dar, he dicho que iba a hacer una reflexión y al hilo de eso hacer la pregunta. Entonces yo os quería preguntar, ¿eso creéis que es constitucional? Porque en la Constitución española pareciera que se dice que quien tiene que controlar los límites de la libertad de expresión es solo un juez. Y que no puede la administración, o sea, la Constitución dice algo así, ¿no? Como que solo se puede secuestrar una publicación por decisión judicial. Pero secuestrar una publicación en Internet, ¿qué es? Es decir, ¿usted qué es eso? Eso es secuestrar una publicación en Internet. Y ahora, ¿dejamos que lo haga la administración? Eso es constitucional. Esa es la primera pregunta. Y luego la segunda pregunta es: antes, comer en el Ritz, teníamos todos derecho, pero solo podía comer en el Ritz el que tenía dinero para pagar esto. Internet ahora lo que supone es que montar un medio de comunicación es más barato. Y no solo eso, supone que tú puedes ejercer el derecho a la libertad de información desde tu casa con un mísero blog, si se quiere. O sea, yo soy de mi pueblo, y en mi pueblo no hay periódico. Pero mira, yo resulta que además de trabajar en otra cosa, digo, pues a lo mejor aquí hay negocio. Mira, voy una vez a la semana a hacer 3 noticias de mi pueblo y las cuento, y resulta que la gente lo lee, e incluso consigo que el del horno y el de la tienda de zapatillas deportivas me pongan una publicidad y hasta me saco unos estudios, ¿sabes? Entonces, eso es un ejercicio de libertad de información, pero no equivale al medio de comunicación clásico de toda la vida. Entonces, siguiente pregunta: ¿a eso se le aplica la excepción del artículo 9 de la directiva diciendo ahí no entramos a analizar datos de carácter personal? Que la Agencia de Protección de Datos está diciendo, si es medio de comunicación, no entramos a ponderar si los datos de carácter personal hay que analizarlos. Pero, tú has dicho, hay que ir caso por caso viendo lo que es medio de comunicación y lo que no. Entonces ahí, de nuevo voy. Ese caso por caso, de nuevo lo decide la administración. Es la administración la que tiene que autoatribuirse la capacidad de decidir lo que es ejercicio de libertad de información o no. Con la consecuencia de que si decide que no es ejercicio de libertad de información, pasa a tener unas facultades enormes de control de esos contenidos, hasta el punto de decidir que los puede retirar por una mera suposición de un ciudadano. Estas son las dos preguntas. Bueno, pues yo aquí reconduciría la respuesta a, bueno, pues esa es la posición de la administración, es lo que hay. Porque claro, sí, porque claro, he explicado bien, porque son alumnos, que finalmente que la administración adopte o no esta resolución no elimina el derecho a la tutela judicial efectiva, que finalmente será un juez quien revise esa actuación. Pero por otra parte has dicho también que había la posibilidad de secuestro. Yo ahí un poco también matizaría, no hay un secuestro, sino porque el secuestro supondría que antes de que se ha producido la lesión hemos retirado pero en el caso de la libertad informativa se ha producido ya esa lesión porque ya se ha dado la publicidad y por tanto pues es que eso ya, que secuestrar o no ya después de que se ha producido la lesión pues tiene también... Sí, por eso. Sí, pero ya se ha producido la lesión porque ya ha llegado esa información, quizá no a todo el mundo, pero ya un número suficiente como para que aquello ya haya producido. Por tanto, que lo haga la administración ahí, pues tampoco le veo yo un inconveniente. Pero... A ver, tal y como tú lo expones, evidentemente no lo puede hacer. Pero es que no es así, exactamente. Es decir, hay un procedimiento administrativo, una serie de garantías, y además el ejemplo más claro es que hasta ahora, bueno, además la autoridad audiovisual realmente no existe. De los pocos casos que se han planteado respecto a la violación de contenidos, ¿vale? Por vulneración de los derechos, creo que es un caso que la mayoría conocéis, fue el caso de Intereconomía, con relación al anuncio del Día del Orgullo Gay, ¿de acuerdo?
no sé si los que estáis aquí sabéis del supuesto que es en concreto, ¿vale? Intereconomía, en relación con el Día del Orgullo Gay, bueno, pues creó un spot publicitario en el que, bueno, pues daban, conforme a su visión, pues su opinión, en cierto modo, pues podía entenderse que daban su opinión respecto a esos contenidos, ¿vale? Estamos hablando de que la ciencia Intereconomía, que tiene una determinada línea editorial, no existía autoridad audiovisual, vamos, existía conforme a la ley, pero realmente no estaba en práctica, con lo cual sus funciones sí las establecía la administración propiamente dicha, porque la hacía el ministerio, cosa que si existe autoridad audiovisual, aunque es administración, pero hay unas garantías de independencia. Si no existe autoridad audiovisual, esas garantías de independencia no están, pero sigue ejerciendo la administración ese poder, ¿vale? Entonces, en el caso de Intereconomía, la administración, que tenía otra opinión, tenía mantenida otra ideología, por el motivo que fuera, entendió que ese anuncio, que ese spot, pues vulneraba los derechos fundamentales, obligó a la retirada y sancionó el Estado, porque no había autoridad audiovisual, sancionó a Intereconomía. Intereconomía pues decidió que se estaban vulnerando sus derechos a libertad de información, a libertad de expresión, y se fue con sus garantías de derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Y sabéis lo que dijo el juez? Que no se podía sancionar a Intereconomía, porque quien lo había sancionado no tenía independencia. Si hubiera sido una autoridad audiovisual, sí. O sea que quizás el hecho de que haya una autoridad audiovisual asegura esa independencia, que si no existe, realmente no significa que no se limite, que no se censure, porque si se produce una violación y una vulneración de esos derechos, existe la sanción. Actualmente el Estado, la Administración, y hasta que funcione la autoridad audiovisual, la Secretaría de Estado de Comunicaciones es la que sanciona, y ahí no hay independencia. Ahí es cuando no hay independencia. Si hay una autoridad audiovisual, esa independencia es conforme a las garantías administrativas de organismo independiente, etcétera, que bueno, no es lo mismo que si fuera totalmente independiente, pero vale, hay una garantía y un procedimiento administrativo que garantiza principalmente que eso se haya. Es decir, cuando no existe es cuando finalmente el propio juez le ha dado la razón a Intereconomía y le ha dicho que no podía vulnerar. O sea, que el hecho de que no exista autoridad audiovisual no significa que no haya secuestro, que no haya censura, que no se limite la libertad, sino realmente todo lo contrario. En mi opinión, vamos, y la del juez. ¿Cuál era la posición? No, era su. No, ya lo sé. No, me refiero a Andrés, que donde... Sí. No, hombre, sí, compartimos los riesgos, pero... Es decir, la Constitución cuando decía que solo un juez puede secuestrar una comunicación, dice más, la Constitución dice que no puede haber censura previa, ¿no? Dice que no puede haber censura previa y dice que el secuestro de comunicaciones lo puede hacer solo un juez, es decir, la censura previa es que la administración previamente revise y el secuestro es a posteriori. Es decir, en los dos estadios, ex ante y ex post, da la sensación de que la Constitución dice algo así como que el gobierno y la administración quiten sus sucias manos de los medios de comunicación y que sean los jueces. Es la sensación que da. Entonces, está claro, un gobierno no es lo mismo que una autoridad independiente. Esta autoridad independiente que tenemos está regulada, y lo ha dicho ya la Unión Europea, con un grado de dependencia jerárquica respecto al gobierno bastante. Pero la cuestión es, si hemos aceptado con naturalidad, el juez lo acepta con cierta naturalidad, que esto es posible. Es decir, que es posible que haya una autoridad administrativa que controle esto. Y entonces eso nos sitúa en un marco totalmente distinto. Y yo le veo riesgos y creo que habría que empezar a analizarlos. Y cosas como la sentencia Google incrementan esos riesgos. Porque la sentencia Google, ahora esa autoridad administrativa, si aceptamos que puede intervenir para hacer lo que hacían los jueces antes. Es decir, ¿esto es un ejercicio legítimo de libertad de expresión o esto es un atentado a derechos? Eso lo puede hacer, que era lo que hacían antes los jueces, lo hace también la autoridad administrativa. Puede analizar problemas de protección de datos y decidir, y lo está haciendo ya, lo está haciendo la Agencia de Protección de Datos, lo que es medio de comunicación y lo que no es. Y a partir de Google puede decidir, a partir de criterios de ponderación, qué cosas veraces, no solo veraces, cosas
son verdad. Pueden no ser enlazadas, o pueden ser legítimo que no sean enlazadas, a partir de una ponderación que hace respecto de su importancia social. Es decir, que vamos a tener a la administración decidiendo qué es o no importante que Google enlace. Y, no sé, a mí me da un poco de vértigo, porque en principio los riesgos que el constituyente veía en que la administración hiciera esas labores, a mí me parece que siguen existiendo, porque hay democrática que hay en esta sociedad, hay muchas garantías procedimentales que haya. Estamos dando mucho poder a la administración. Mucho poder a la administración. Y no tenemos por qué presumir que lo vaya a usar bien. El ejemplo de Intereconomía a mí me parece de libro, de hecho. El caso de Intereconomía es que Intereconomía, lo ha comentado Mabel, hace un anuncio, que el anuncio era criticando el Día del Orgullo Gay, y era algo así como, decía, Día del Orgullo Gay, y entonces ponía imágenes del desfile del Orgullo Gay, y luego ponía a familias con carritos y tal, y decía, 364 días de las personas normales. Ese era el anuncio. Nos puede gustar más o menos, pero que la administración, es decir, el poder público estatal que depende del gobierno, directa o indirectamente, le diga a la gente, a un medio privado, no, es que esto usted no lo puede emitir, no lo puede emitir. Oiga, yo no puedo decir, no es legítimo decir, no, es que yo pienso que los homosexuales no son personas normales. Podemos no estar de acuerdo con eso, pero que no se pueda decir y que sea el gobierno quien decida que no se puede decir. La autoridad audiovisual no es el gobierno. Aunque en España, por desgracia, y tras modificar la legislación, la dependencia sea clara. Pero es decir, conceptualmente, una autoridad audiovisual que funciona en todos los países, bueno, en gran parte de los países, debería ser independiente. Si nosotros lo hacemos mal, el problema no está en el concepto de que haya una autoridad audiovisual administrativa. El problema es que el gobierno se encarga de hacer las leyes como las hace, a cosa hecha para meter mano. Pero si la ley estuviera bien hecha y defendiendo una autoridad audiovisual doctrinalmente y conceptualmente como debe ser, precisamente evitamos que la administración meta la mano. Hacemos para eso. Y además, el hecho de que haya un órgano administrativo que se asegure de garantizar pues, esos límites al derecho a la información, que es fundamental, pero no es el único que existe, ¿vale? Si no existiera la administración, actualmente un ciudadano, para poder ver vulnerado un derecho que a lo mejor puede resultar insignificante, tendría que entrar en un juicio, pagar unas tasas y luchar contra un medio. Con un procedimiento administrativo, el ciudadano tiene muchas más garantías, además de ser gratuito. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, yo sí creo que es constitucionalmente legítimo. Yo se me había pedido una palabra, pero es que yo quería insistir en lo que decía Andrés, es que nosotros no somos un país normal. Cuando el constituyente hizo especial hincapié en que fueran los jueces los que tendrían que controlar la limitación de derechos fundamentales, en especial libertad de expresión y de información y otros muchos derechos, lo hace sobre la base de una experiencia histórica que arranca del siglo XIX, en el que la administración se ingería constantemente a través de todo tipo de organismos, pero al final siempre era el gobierno el que limitaba esto. Por tanto, bueno, puede haber, yo no sé qué componen las autoridades audiovisuales y este tipo de cosas, ni aquí ni en otros países, pero yo creo que aquí la experiencia histórica debe ponernos en guardia de que aquí no podemos fiarnos en ningún momento de que autoridades X, que no son estrictamente judiciales, se encarguen de decidir qué es lo que se puede decir o no. Y yo creo que el caso de Intereconomía es claro, aunque no es santo de mi devoción, mucho menos, Intereconomía. Pero yo creo que debemos estar sobre el terreno en ese sentido y ver esas garantías judiciales en el lugar y en el momento en que se producen. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la garantía judicial es fundamental y es la primera, pero que tampoco debemos de ser inconscientes de que si no existe autoridad audiovisual, el procedimiento administrativo sigue existiendo. Y el problema es que si no es autoridad audiovisual, sí es el gobierno. Por eso mismo, es decir, que yo no digo que no tenga que ser en último extremo, es decir, el derecho fundamental tiene que estar defendido por el juez, que además está la tutela judicial efectiva y al final ese es el juez. Pero es que si no existe autoridad audiovisual es cuando mete mano al gobierno. En el caso de Intereconomía, quien metió mano fue el gobierno.
Entonces, pues a lo mejor esa otra vía posibilitaría pues evitar esa censura, ese secuestro, al margen de que evidentemente la vía judicial es la que tiene que decidir en último extremo. Y si se toma esa medida, vas a un juez, pides medidas cautelares y puedes seguir ejerciendo el derecho. O sea que, pero también están los derechos de los ciudadanos que no son medios de comunicación. Entonces, si no, siempre quedan total. Es decir, es que en el caso del blog que tú dices, pues a lo mejor un ciudadano puede medianamente luchar. Pero un ciudadano contra cualquier gran medio de comunicación, es que ni se le ocurre ir a un tribunal. Es que ni se le ocurre. Entonces, bueno, pues yo sí creo que eso también tiene que protegerse, al margen de que evidentemente el derecho a la información es fundamental y tiene que ser protegido de la manera que tiene que ser protegido, pero lo otro también existe. Y no debemos engañarnos y pensar que porque no existe autoridad visual no se mete mano. Sí, eso no justifica... Esa es mi opinión. Claro, pues por eso digo que es que eso no justifica la ilicitud. Es decir, es que el nombramiento, que haya defectos no significa que tenga que desaparecer, significa que hay que mejorarlo y garantizar la independencia. Es decir, si yo estoy de acuerdo totalmente con lo que estáis diciendo, pero que haya defectos, es decir, que haya defectos en el gobierno, que haya defectos en el Tribunal Constitucional, no significa que digamos, venga, aquí todo el mundo anarquía, ni Tribunal Constitucional, ni instituciones, ni ninguna clase, sino, es decir, hay que hacerlo bien y habrá que hacer un esfuerzo y yo, desde mi postura, pues me siento responsable de que tengo que defender que hay que hacer las cosas bien y que si las hacen mal, pues tengo que decirles que las tienen que hacer bien y no decir que porque las hacen mal, pues mejor no hacemos nada. Eso es lo que pienso. Pero sí se podría estructurar y nombrar personas de reconocer en el marco audiovisual o el derecho administrativo para poder controlar esto y que no nombren a personas que están vinculadas a determinados partidos políticos. Eso, de cierta forma, sí que garantizaría la independencia. Lo que pasa es que estamos hablando de un tema que me interesa. Bueno, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos previsto por el Estatuto de Autonomía la previsión del Consejo Audiovisual y ni siquiera se ha puesto en marcha. O sea, ahí tiene una voluntad política de que realmente no solo no quieren que sea independiente, que aún así lo cojo entre comillas, sino que ni siquiera lo ponen. Eso ya había que reestructurar. Que no quieren que yo ponga. Pero también hay que reestructurarlo de la forma. También hay que reestructurarlo, pero no. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Lo muy callados? Sí, casi. ¿No le nada? ¿Qué pasa? Simplemente porque están los de periodismo y demás. Una de las cosas que se ha hablado esta mañana es que lo que tendríamos que evitar es el clima político, ¿no? De lo que se ha hablado en Google y bueno, pues viendo a esto, al caso, superando el debate que aquí tenemos muy encontrada sobre si la autoridad audiovisual sí o autoridad audiovisual no, pues vamos al origen, que es quién hace la noticia. ¿Cómo se hace? Volviendo a eso, quizás si hubiera una actividad profesional donde se informara a los periodistas y se regulara por los propios medios que esa noticia, antes de salir en el periódico o en la página web del país, respetara el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen de la mujer, a los menores, a la protección de datos personales, pues a lo mejor, si empezamos con las barreras de dentro, entonces algunos dirían, eso es censura previa, eso es control previo. Bueno, pues estaba viviendo el libro de estilo del país, que se ha comentado esta mañana por parte del director de la Agencia de Protección de Datos, que estaba comentando bueno, que se felicitaba desde ciertos medios de comunicación, se estaba haciendo un esfuerzo por no solamente hay que elaborar la bandera del derecho a la información, sino que ese derecho a la información está cubierto si se hace bien. El ejercicio legítimo no está cubierto por la Constitución. Entonces habrá que enseñar cómo se hace el uso correcto de ese derecho. No todo vale. O sea, el derecho que ampara la Constitución es el que está bien ejercido, el abuso del derecho. Entonces, creo que a lo mejor, buscando puntos de encuentro entre unos y otros, a lo mejor deberíamos intentar ir a un camino donde al menos los que tienen esa labor son los profesionales del periodismo, que son los que están ejerciendo ese derecho legítimamente, lo hace conforme a las garantías constitucionales, que no solamente es el derecho a la información, sino también otros derechos y las libertades fundamentales que están en la Constitución. Y entonces a lo mejor, evidentemente se producirían abusos que habría que corregir bien judicialmente o bien administrativamente, ya podríamos llegar a ese punto de discusión, pero es que nosotros no estamos ni en eso, es que no estamos ni en ese punto. En España no estamos ni ahí, porque podríamos llegar ahí y entonces empezar a discutir, pero es que no estamos ni ahí.
es que no hay una autorregulación mínimamente seria de los medios de comunicación. Y yo ya te digo ya como el modelo anglosajón de autodisciplina periodística en otro nivel, ¿no? Porque responden a otro modelo distinto que no es el modelo público. Pero yo no soy precisamente cercana al modelo anglosajón, pero evita esta discusión. Porque si ya desde las propias periodistas, los propios tal, hay una cierta autorregulación presente todavía, pero que muy lejos de un ejercicio serio de la profesión. Y al revés, da la impresión de que aquí cualquier periodista puede hacer cualquier cosa y no pasa nada. No. Desde el lenguaje que se emplea a las imágenes que se utilizan, y se ha apuntado también, eso ha de hacerse evidentemente si es necesario para dar esa noticia de interés público que tiene un valor, pero con un tratamiento conforme a otros derechos constitucionales como el de la persona que está en la foto o el del derecho que sale en la televisión o en ese periódico. O sea, el derecho a la información no es un derecho absoluto en ningún caso. Pero yo creo que, al margen de eso que es mi posición, yo creo que a lo mejor quizás podríamos adelantar el debate antes a llegar a la noticia, donde ya podríamos tener un conflicto constitucional, administrativo, sobre si debe ser el juez el que lo retire o no lo retire. O deberíamos hacer un tratamiento informativo en el superando, siendo maduros, una prensa madura, y es una prensa del siglo XXI. Francia estaba muy bien, pero ya hace mucho tiempo que se murió. Y esta gente, estos periodistas que han salido, Franco lo saben, ¿por qué? Porque se lo han contado a sus padres. Vamos a ver, el periodismo hoy en día con las reglas de hoy en día y con las reglas de la democracia. Y eso se tiene que enseñar ahora. A un ejercicio correcto y responsable del periodismo. Y entonces a lo mejor no superamos ese debate si tiene que ser el juez o no tiene que ser el juez, porque a lo mejor yo creo que no podemos todos de acuerdo. A lo mejor el número de casos que llegarían a intereconomía, estos casos que al final nos producen un problema ético, de decir, bueno, lo dejo en manos de la administración, lo dejo en manos del juez, es que a lo mejor nos llegaría menos, pero es que ahora es una total impunidad. Impunidad, tú has dicho que se sanciona, pues el Ministerio publica el número de sanciones que se impone, creo que 5 el año pasado, 1 todo el año. Impunidad absoluta. Y podríamos buscar cuántas sentencias civiles o penales han adoptado en este sentido, pero teniendo en cuenta las vulneraciones de derechos fundamentales y el número de sentencias, bastante irrisorio. Así que me pregunto yo si no deberíamos ir a ese camino. Desde luego que sí. Lo que ocurre es que la realidad nos muestra una diferencia entre el periodista y el medio de comunicación, entre el periodista individual y la empresa. Y entonces, muchas veces el periodista no firmaría o no querría dar esa noticia, pero el medio, estoy segura que muchas de las personas que trabajan en intereconomía, por citar una línea editorial muy concreta, pues no comparten y se ven abocados a dar un enfoque distinto al de La Sexta, por ejemplo, y es ahí donde, pues no sé, ya es difícil establecer fronteras, porque la deontología debe ser la misma para unos y otros, pero la realidad es la que es, ¿no? Una última cosa, no quiero ser pesado, pero hay otro elemento que se está detectando aquí de esta evolución que a mí también me parece que hay que mencionar, y es que con mucha naturalidad, y lo de Google, la sentencia Google, facilita mucho eso, hemos pasado de entender posible el control administrativo respecto de medios audiovisuales, pero decíamos, la prensa escrita no, en ningún caso, la prensa escrita por los canales de siempre. Y ahora ya no. Ahora la prensa escrita también va y resulta que se puede controlar por autoridades administrativas. Es decir, no, yo estoy claro. Vía Google puedes controlar, vía que tengan algún sitio en la web o tal, no sé menos, vas a ser audiovisual. Yo creo que es un cambio cualitativo. Para que la prensa digital entrara, hay supuestos, ¿vale? Lo que la prensa digital podría entrar en considerarse un medio de comunicación audiovisual de la ley general, pero no son todos. Es decir, si es prensa,
exclusivamente con libertad de expresión, en ejercicio de libertad de expresión no entraría, porque no tienen contenido programado. Pero vía sentencia Google sí pueden controlar respecto de esa prensa tradicional escrita las posibilidades efectivas de acceso a cualquier contenido suyo. Simplemente diciendo, no, es que esto es legal, yo no digo que no sea legal, pero es indexado. Entonces queda borrado. Queda borrado de Google, pero si tú entras en el país lo puedes seguir buscando. Pero indirectamente. Sí. ¿Una pregunta más? Pues si os parece, abrimos la mesa para los 5 minutos.